presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. La paz sigue siendo una palabra ausente en el diccionario guatemalteco y lamentablemente pareciera estar muy lejos el día que la encontremos. Esta noche discutiremos sobre la nueva propuesta de paz del nuevo gobierno para llegar a un acuerdo con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Si se tiene éxito en la negociación, se lograría la firma de un papel y el fin de una guerra de 30 años que, si bien ha costado muchas vidas guatemaltecas, persisten muchas de las causas mismas de la guerra y grandes dudas sobre la verdadera paz en Guatemala. En nuestro país se pierden muchas más vidas por otras razones que por la misma guerra: delincuencia, violencia organizada, mafias, narcotráfico, grupos oscurantistas, etc. A pesar de eso, debemos firmar el papel, pero también debemos atacar todas las causas que dividen y lastiman a la sociedad guatemalteca. ¿De qué depende la firma de la paz? ¿De la propuesta? ¿De la voluntad de las partes? ¿De la participación de la sociedad civil? ¿Se tendrán los mismos objetivos? ¿Quién pierde si no se sigue un proceso lógico y comprensible por la población? Después de nuestro reportaje, esperamos esta noche resolver estas y otras interrogantes sobre el proceso de paz en un momento crítico en la historia de nuestro país. Después del Serranazo, el gobierno del presidente Ramiro de León ha considerado necesario desarrollar un nuevo proceso de paz. La propuesta va dirigida a dos propósitos: ponerle fin al enfrentamiento armado y propiciar el bienestar común y construir la paz. El primer objetivo estará a cargo del gobierno y de la URNG, en tanto que el proceso de construir la paz y el desarrollo será una responsabilidad de los sectores sociales guatemaltecos. Una verdadera novedad en el proceso es que el gobierno de Guatemala invitará a la comandancia de la URNG a ingresar a Guatemala y dialogar con los diferentes sectores de la sociedad al amparo de una amnistía o de un salvoconducto. La propuesta incluye la participación de una comisión de mediación propuesta por la ONU, la cual tendrá a su cargo el desarrollo de las negociaciones entre el gobierno y la URNG, así como la observación del proceso de construcción de la paz. El proceso se apoyará sobre una base de legitimidad alcanzada mediante un amplio consenso nacional. Igualmente sobre una base de representatividad, porque incluirá a todos los sectores sociales, y sobre una base legal definida por el Estado de Derecho y el cumplimiento de los convenios internacionales. Desde el 8 de julio, cuando el presidente anunció el nuevo plan de paz, diversos sectores se han reunido con él para escuchar la propuesta. Y así como el plan ha recibido el apoyo de grupos como la Coordinadora de Sectores Civiles, que ve en él una expresión de voluntad política para alcanzar la paz, también ha sido cuestionado por grupos como el GAM, que aún tienen desconfianza. Sin embargo, desde principios de mayo las pláticas de paz daban la impresión de haber llegado a un punto muerto debido a la intransigencia de las partes, y algo había que hacer al respecto. Principalmente, habiendo cambiado tanto las circunstancias políticas en Guatemala. En el nuevo contexto se abre otra vez la oportunidad de alcanzar la paz. ¿Qué alcances puede tener la nueva propuesta? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche nos acompañan el doctor Armando de la Torre, director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, el licenciado y doctor Héctor Rosada, coordinador general del Instituto de Investigación y Autoformación Política, INIAP,
y el señor Julio Ligorría, empresario y analista político. Señores, buenas noches. Licenciado Rosada, la última propuesta del hoy tristemente célebre ingeniero Serrano, básicamente fue definida como novedosa y en algunos casos intrépida. Él llegó a estar de acuerdo en algunas de las posiciones de la ORNG y básicamente propuso en esencia que se aceptara la vigencia inmediata del Acuerdo sobre Derechos Humanos y la supervisión de la ONU, siempre y cuando la ORNG aceptara firmar la paz en un plazo de 90 días. Aparentemente la ORNG estaba proponiendo algo similar a eso y habían otras condiciones que en aras del tiempo no las repetimos acá, pero eso era esencial. La ORNG en un momento dado dio argumentos que incluso ni siquiera se habían discutido en la mesa de negociaciones para no aceptar la última propuesta del gobierno de Serrano. Cuéntenos muy brevemente cuáles son las diferencias fundamentales entre la propuesta de Serrano, que aceptó muchas de las condiciones de la ORNG, y la propuesta que usted, asesorando al gobierno, hoy propone. Bueno, yo creo que la diferencia fundamental estriba en que la propuesta no es a ORNG, sino que es una propuesta al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, dándole énfasis al eje de construir la paz y considerando que la construcción de la paz es una responsabilidad de todos los sectores sociales. Tal vez lo novedoso, a diferencia de la propuesta de Jorge Serrano o del proceso anterior, es de que al referirse a que las responsabilidades de todos los sectores sociales se le da un espacio a URNG como un sector más. Pero quien firma el famoso papel de la paz es la URNG. No, yo creo que ahí está la diferencia. En el proceso anterior el énfasis era en firmar un papel para llegar a una supuesta paz. En realidad el énfasis anterior era lograr finalizar el enfrentamiento armado interno, como un condicionante supuesto de que con eso se iba a llegar a construir la paz. Aquí es al revés, aquí es construir la paz y como un condicionante secundario finalizar el enfrentamiento armado interno. Ustedes como mecánica y con la idea de realmente plantear a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy en la noche, yo por eso quería hacerle unas preguntas de primero. Básicamente la propuesta del gobierno consiste en la creación de dos instancias. Uno que ustedes llaman el Foro Permanente por la Paz, que estaría integrado por los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la URNG, presidido por el conciliador Monseñor Rodolfo Quesada, y luego habría otro foro en el que sería de la negociación para la firma de la paz, el cual sería realizado fuera de Guatemala y moderado o mediado por la ONU y la OEA. Sí. Esa es básicamente la mecánica que ustedes proponen. Faltaría un eje ahí, si me permite. El primer eje es construir el consenso internamente como una estrategia de trasladar el debate sobre la problemática nacional al interior del país. El segundo eje no es un foro, sino que es una mesa de negociación. Y en tanto negociación, hemos considerado indispensable solicitar un mediador. El solo hecho de solicitar el mediador implica que antes de que Naciones Unidas acepte, tendrá que consultarle a URNG si quiere o no quiere que medie. El hecho de aceptar la mediación implicaría que este proceso de negociación arribaría a acuerdos políticos concretos o definitivamente en un plazo perentorio se terminaría esa etapa. Mediación quiere decir también búsqueda del diálogo, la discusión de un problema, y antes pues eran pocos interlocutores, básicamente gobierno, URNG. Exacto. Ahora ustedes agregan a todos los sectores de la sociedad. Vamos a ver qué pasa. Doctor de la Torre, ¿qué piensa usted de esta nueva propuesta de paz de nuestro nuevo gobierno? Pues que indica la buena voluntad del gobierno y de muchos sectores sociales de Guatemala que quieren mayoritariamente la paz. Pero yo estoy en contra de esta propuesta y de otras anteriores por varias razones. La primera y principal es cuestión de principios. La esencia del Estado de Derecho es la igualdad de todos ante la ley, que significa que todos pagan de la misma manera por el mismo delito. Con la amnistía y esa nueva ley, esa nueva figura que se ha jugado también en las negociaciones con la URNG de la inculpabilidad para ambos bandos, lo que se está haciendo es simplemente dar un privilegio más. De tal manera que si yo asesino, secuestro, robo, mato, violo
y lo hago sin un pretexto político, supuestamente tendría mis 30 años de cárcel en Pavón, o en otra época daban agua. Pero si yo hago exactamente lo mismo, pero aduzco que lo hice por razones políticas, entonces se dialoga conmigo, se me da amnistía y hasta se me da, si es necesario, cuota de poder para que yo me tranquilice. Entonces es un privilegio más. Nos quejamos tanto de la impunidad reinante en el país, por ejemplo, los famosos antejuicios, y estamos dando impunidad a los que quisieron llegar al poder, que es la obsesión de la URNG, o de los que quisieron preservar el poder, que era también la otra parte, a base de matar, secuestrar y dañar al prójimo. Yo creo que lo que le estamos dejando en herencia a nuestros hijos es que el crimen políticamente sí paga. O sea, usted estaría planteando que habría que juzgar a estos personajes que están en el exilio, y eso sí plantearía una interrogante muy delicada. También habría que juzgar a todos los personajes que han estado y siguen estando en Guatemala y que son tan o más culpables que los que están en el exilio. Así es. ¿Ese es su planteamiento? Ese es mi planteamiento. O todos hijos o todos centenados. Yo quisiera opinar en este respecto. Yo respeto el punto de vista del doctor de la Torre, indudablemente, pero en un afán de reconciliación nacional, habría que pensar que exactamente los mismos argumentos que plantea el doctor de la Torre los podría estar planteando uno de los ideólogos de URNG. Y decir que el que ha robado, que el que ha reprimido, que el que ha asesinado, que el que ha secuestrado, que el que ha explotado, etcétera, 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 fue el sistema político y que la víctima ha sido la sociedad. Son las banderas que ellos han levantado durante tantos años, y si no entramos en una perspectiva de reconciliación nacional, nos vamos a perder en el viejo juego de los enfrentamientos ideológicos. Aquí la propuesta lo que hace es abrir un espacio de reconciliación nacional, un poco para darle una salida honorable a URNG, para que si realmente abandona las armas y opta por construir pacíficamente una sociedad distinta, tenga un espacio, sin que eso signifique que se esté apoyando la impunidad, porque como usted decía hace un rato, tan criminal es el que mata de un bando como el que mata del otro, tan criminal es el que secuestra de un bando como el que secuestra del otro. Yo creo que aquí, este momento especial que vive Guatemala, es un momento como para poder aprovecharlo en la mira de una reconciliación nacional. Primero tendríamos que estar en claro que desde qué punto de vista vamos a analizar la situación, desde el punto de vista de la URNG o desde el punto de vista del orden jurídico vigente en Guatemala. Según el orden jurídico vigente en Guatemala, el individuo, no un sistema, es el responsable por las consecuencias de sus actos. Si la guerrilla dice que el sistema también tiene que ser juzgado, es problema de la guerrilla. En el sistema jurídico en el cual estamos todos democráticamente de acuerdo, es el individuo el que responde de las consecuencias de sus actos. Entonces, los individuos, ya sean uniformados del Ejército de Guatemala, ya sean uniformados de la guerrilla, tienen que ser llevados a los tribunales. Y otra cosa más. Creo que los únicos que tienen derecho realmente a aceptar una reconciliación son las víctimas, y no nadie por las víctimas. Ni siquiera Monseñor Quesada Toruño puede perdonar. Solo Dios y las víctimas de ambos bandos pueden perdonar. Disculpa, solo para molestar, solo Julio, un momentito nada más. Yo vuelvo a estar de acuerdo con el doctor de la Torre. Es dentro del sistema jurídico del Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho cubre también los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, y este proceso nace precisamente con los acuerdos llegados desde Esquipulas II, donde se optó por una negociación política para resolver los enfrentamientos armados internos, los acuerdos de Oslo, México, Querétaro, etcétera. O sea, sí estaríamos enmarcados dentro de un Estado de Derecho, no se están violentando ninguna institución, simplemente se le está dando continuidad al saldo positivo del proceso anterior. Se ha dicho que es un nuevo proceso. Bueno, probablemente la culpa fue nuestra, porque en un principio, al hablar de las opciones, planteamos, seguimos con el proceso como estaba, se modifica el proceso en forma o en fondo, o establecemos un nuevo proceso. Y se dijo, optamos por un nuevo proceso, pero en realidad lo que es un proceso cualitativamente diferente, que lo que hace es respetar los acuerdos obtenidos anteriormente. Claro, va a tener que discutirse nuevamente, pero estrictamente dentro del Estado de Derecho. Eso que usted acaba de plantear es muy interesante, porque a la vez que plantea oportunidades, también deja ver algunos riesgos muy grandes que vamos a tocar después de que le planteemos esta pregunta al analista político Julio Ligorría. El Ejército de Guatemala, que ya fue mencionado por el doctor de la Torre, ha jugado un papel protagónico en la negociación por la paz.
ahora que se está planteando que la sociedad civil también juegue un papel importante y más activo, es de esperarse que la participación del ejército en alguna medida quede limitada o reducida para dar espacio a los nuevos actores. Usted recientemente escribía que el ejército está produciéndose una modernización en su accionar y su forma de pensar, planteaba usted. A la luz de esa declaración, ¿cree usted que el ejército acepta esta propuesta del llamado nuevo plan de paz o plan Rosada? Mire, yo creo que esa pregunta había que hacerse al ejército, pero indudablemente que yo sostengo que en el ejército es clarísimo que se está dando un cambio, que hay un proceso de modernización en sus procedimientos, en el pensamiento mismo de la institución armada, en los oficiales. Eso ha quedado evidenciado de una manera contundente en los 12 días después del 25 de mayo. Sin embargo, yo no... hay una parte de su pregunta que habla de que probablemente se mire limitada o limitado el accionar del ejército en la negociación por la paz. Yo no creo que sea así. Yo creo que el ejército debe participar en los dos ejes que se han planteado, en los dos ejes principales que se han planteado, tanto lo que es el eje operativo, que será el que se encargará de negociar el cese al fuego, la desmovilización, como en el eje de los asuntos sustantivos, como son las causas del conflicto. Yo creo que es muy importante que dentro de Guatemala, en la negociación, que ojalá y Monseñor Quesada sea el conciliador de ese proceso donde va a participar toda la sociedad, un tema que ya se había solicitado con anterioridad de que los sectores civiles participaran y que hoy de una manera me parece muy oportuna y positiva, el gobierno está respondiendo acertadamente, el ejército debe participar ahí. Yo les propondría que por algunos momentos tratemos de ir un poco a las raíces del problema y luego hacer un análisis que debe ser muy práctico, muy simple, muy comprensible para la población y que dé una oportunidad de salida, porque así como se han planteado las situaciones, se mira muy complicado el lograr la firma de ese papel. Yo he planteado que ese proceso de negociación con la URNG pues tendría como final la firma de un papel, pero eso no necesariamente trae la paz a los guatemaltecos. Y las causas principales de la misma guerra y la misma realidad guatemalteca plantea un montón de situaciones que no han sido resueltas y por firmar ese papel no van a ser resueltas. El asunto de pobreza, la impunidad que planteaba el doctor de la Torre, etc. Y realmente si el firmar ese papel da una oportunidad más, se convierte en un medio para algún día alcanzar la paz, la prosperidad, la justicia. En todo caso, habría que ser mucho más amplios, mucho más flexibles, no tan estrictamente formales en la parte legal que planteaba el doctor de la Torre, y buscar la firma de ese papel como un medio práctico y que sea usado como medio para ir echándole más abono a ese terreno o a ese camino que nos va a llevar algún día a la paz. Este análisis, yo quisiera que lo discutiéramos un poco para ver si así encontramos voluntad de las partes y alternativas realmente de firmar ese papel que si en todo caso no da la paz, da una oportunidad más. Licenciado Rosado. Sí. Yo vuelvo a insistir en que no es la firma del papel lo importante, sino que lo importante es que la sociedad guatemalteca prosiga el lento desarrollo de su entendimiento multisectorial, que ya empezó con el diálogo nacional, continuó con el pacto social. No importa si ambas experiencias lograron o no sus objetivos, el hecho real es que la población se sentó a hablar, aprendió a respetar un punto de vista diferente, aprendió a compartir y empieza a generar consensos nacionales. Si nosotros focalizamos o centralizamos el objetivo del proceso de paz en firmar un papel y no hay un correlato que le permita enfrentarse a la problemática que causó este enfrentamiento, aparte de la crisis histórica que tiene este país de arrastre, lo que va a pasar es que se va a acabar este enfrentamiento y van a surgir enfrentamientos posteriores. Licenciado, yo creo que usted plantea algo que podría confundir tremendamente a la población, porque lo que se ve del gobierno en este momento es una nueva propuesta de paz. Lo que se ha entendido en Guatemala en los últimos tiempos es que la propuesta de paz va en función de una negociación con la URNG. Y pareciera que ustedes están proponiendo la concertación que propuso la democracia cristiana en su época o el pacto social que propuso Serrano en su época. No, y esto sería algo similar. Sí, no, la concertación era un mecanismo de hacer gobierno para que el gobierno se entendiera con los sectores de poder o los sectores económicos, y el pacto social
concretamente hablando, era un entendimiento entre patronos y trabajadores. No, aquí no. Aquí lo fundamental es que construir la paz es responsabilidad de los sectores sociales, y dentro de ellos, para debatir la problemática interna, se invita a que ingrese URNG. Aspecto importante es de que URNG tenga la posibilidad de negociar la finalización del enfrentamiento armado interno, pero hay algo que quedó en el tintero y que es sumamente importante mencionarlo. No es que en el consenso se traten los temas sustantivos y en la mesa de negociación con mediación los operativos, no, se pueden tratar ambas dimensiones en las dos mesas. Cuando yo me refería a un eje operativo, y tal vez esto va a contestar su pregunta, es un eje operativo que apunta a los resultados a corto plazo, es decir, a la capacidad del gobierno y a la voluntad política de cumplir con los acuerdos nacionales y con los acuerdos políticos a que se arriben en este proceso, a corto plazo. O sea, que si no hay un resultado eficiente y un resultado visible que permita medir el avance de esto, el proceso puede caerse. Y esa ha sido la parte débil de los anteriores procesos, firmar papeles sin un sustento real de que hay una disposición política gubernamental de hacerle frente al reto que eso significa. Si no había el proceso salvadoreño, el hondureño, el colombiano están fracasando precisamente porque no ha habido un seguimiento. Por eso. Bueno, aparte del hecho de que yo no estoy muy contento con el término de sectores sociales, porque los sectores sociales no hacen nada, ni bueno ni malo. Los individuos en los sectores sociales son los que hacen algo bueno o malo, y la paz no va a venir por los sectores, sino va a venir porque los individuos quieran la paz. Aparte de ese punto retórico, diría, hay, creo yo, lo esencial de todo este tema, de todo este debate, que es las negociaciones con la URNG parecen haberse estancado en el tema de los derechos humanos. Yo creo que eso es realmente el núcleo de lo que se debería tratar. Como se les ha dado tantos años de oportunidades para que pudieran llenar su espacio y defender su punto de vista sobre los derechos humanos y no se llegó a nada, la alternativa que yo propongo es otra muy distinta: independizar al gobierno y a la sociedad guatemalteca del chantaje permanente de la URNG, que cambia las condiciones y las reglas del juego todo el tiempo, y al final pedían también no solamente la disolución de las PAC, sino la reducción del ejército al 50%, un número así arbitrariamente escogido, y siempre encuentran otra nueva pretexto para seguir en este jaleo, sino independizar al gobierno de Guatemala y al pueblo de Guatemala del chantaje permanente de la URNG, e ir directamente, como se propuso por la Comisión de Reconciliación en Nueva York hace un año, al tema de la ONU, que la ONU supervise en Guatemala unilateralmente por parte del gobierno cualquier violación del derecho humano, venga de donde venga, de las fuerzas de seguridad o de la guerrilla. Ellos se opusieron al principio porque temían que sus violaciones a los derechos humanos iban a ser sujetos a la lupa de las Naciones Unidas. Después lo aceptaron, cuando creyeron que ya el ejército no estaba dispuesto a aceptar eso. Pues bien, señores, aceptémoslo, vayamos a la ONU, quiera o no la URNG. Este es un pueblo soberano, es un gobierno elegido en un proceso muy especial, pero que tiene el respaldo popular. Vayamos a las Naciones Unidas, independicémonos de los condicionamientos de las URNG y digamos a las Naciones Unidas: ustedes van a supervisar aquí todas las violaciones a los derechos humanos que quieran. Doctor, ¿no cree usted que la propuesta del gobierno sí plantea el darle menos beligerancia a la URNG, dado que está llamando a todos los sectores sociales formados por los individuos para que participen en este proceso, y en un momento dado todos estos sectores representados por los individuos comprometerían drásticamente a la URNG si se mira negligencia, o que en cada momento que se pareciera llegar a algún acuerdo van a aparecer con un nuevo argumento o excusa para no firmar el papel? Yo no lo creo, porque yo creo que falta voluntad política en la URNG para llegar a ese consenso. Realmente así lo creo. Y lo creo porque ya están condicionados mentalmente con el marxismo-leninismo que aprendieron en las aulas universitarias, a suponer que cualquier acuerdo es un proceso táctico, en una visión dialéctica a largo plazo que lleve a la sociedad sin clases. Entonces ellos no van a aceptar eso. Si están en la mesa de negociaciones es por una razón muy sencilla: se les acabó la base logística al caerse el bloque soviético, no hay otra. ¿Usted no cree que en este momento, y aquí plantearía una pregunta para el grupo, en este momento lo que estaría sucediendo es que estaría presentándose una oportunidad de terminar de desenmascarar esa posible posición de la ORNG que usted plantea muy claramente? Si ellos han escogido el vivir negociando como un medio de vida, hacerlo en forma permanente, viajando por el mundo, en buenos hoteles y todo lo que se ha criticado tanto de la URNG,
Hay un argumento que han usado ellos y otros sectores, incluso en Guatemala, ¿por qué no firmaban la paz con el gobierno de Serrano? Ese fue un gobierno que perdió toda legitimidad, terminó violando todas las reglas y las leyes de nuestra Constitución, y fue un gobierno que realmente denigró nuestro sistema, nuestro naciente sistema democrático. No era alguien con quien a nadie le gustara negociar o y menos firmar una propuesta de paz. En este momento hay condiciones que usted mencionaba. Hay un nuevo gobierno que en todo caso, si la posición de la URNG es esa, seguir una negociación permanente, Serrano con lo que hizo le hizo mucho daño a la URNG y a su estrategia. Ahora hay una oportunidad que si se usa bien podría realmente poner en un jaque total a la URNG, porque hay un gobierno nuevo, el ex procurador de los derechos humanos es el actual presidente, sin compromisos políticos, una escoba nueva, barre bien. Y si se encajona estratégicamente a la URNG, se desenmascararía si no firma la paz en este momento. Solo quisiera manifestar un asuntito en relación a lo que decía Armando, y es que a la URNG su papel estaba sobredimensionado en el anterior proceso. Se le había otorgado el monopolio de la discusión en lo social, en los aspectos, en las causas del conflicto, en el aspecto económico, en el aspecto de la miseria, de la violación de los derechos humanos, en el aspecto de la ausencia de todos los servicios de salud, de vivienda. Ellos tenían el monopolio en la discusión, en la negociación, en los planteamientos. Y hoy lo que se está haciendo, yo en ese sentido coincido con Dionisio, es dándole oportunidad a la sociedad civil, a todos los sectores, a todos los actores de la sociedad civil, a poder manifestar y decir qué es lo que quisieran de un diseño de un proyecto de nación. Y ahí es donde yo veo que URNG va a encontrar problemas. Para mí se le ha dimensionado, se les ha puesto en su justa dimensión. Son un sector más de la sociedad, vengan a discutir y vamos a conversar sobre la paz. Estoy de acuerdo con Julio, pero solamente para hacer una salvedad metodológica. Lo ideal sería que aquí hubiera alguien de URNG para que defendiera sus principios, porque yo no me voy a poner a defenderlos a ellos. Pero voy a tratar de interpretar un poco lo que decía el doctor de la Torre. Yo creo que hay un saldo positivo en el proceso anterior, en el cambio de mentalidad y en el cambio de estrategia, tal vez no de mentalidad, pero en el cambio de estrategia, en los planteamientos de URNG a partir de Perestroika, a partir de la caída del muro de Berlín, etcétera, cuando se rompe la Guerra Fría. Y entonces se archiva, yo no sé si se elimina, pero al menos se archiva todo el discurso marxista-leninista y se opta por un nuevo discurso que permite lo que Julio acaba de plantear. Empiezan a hacer un planteamiento de que lo que hace es exportar hacia la mesa de negociación política la problemática interna. Yo dije muchas veces, ¿por qué se va a discutir con representantes de los grupos militares en pugna el destino de esta nación? No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que lo importante ahora es de que el saldo de ese proceso nos deja un buen acuerdo sobre democratización y un buen acuerdo sobre derechos humanos. Hay un par de cositas que hay que pincelarlas que perfectamente podrían sacarse momentáneamente y discutirse como paquete aparte y cumplir con algo que el doctor de la Torre dice, verificación internacional inmediata. No condicionarlo a como hacían antes a la finalización de la firma del papelito, que por cierto para mí el papelito es lo menos importante. Para mí lo verdaderamente importante es qué tanto cala en la mente del guatemalteco de que estamos en un proceso de construcción de la paz y que empiece a ver a URNG como un sector más y no como ese mito que efectivamente, como decía Julio, llegó a hegemonizar totalmente la discusión en el interior. Algunos ya están opinando que así como podría ser simple y práctica la forma que ustedes proponen, también podría ser muy complicada. Sí. El Bueno, lograr sí. o tratar de poner de acuerdo a todos los sectores de la sociedad guatemalteca pero es que no vamos podría tomar años. No vamos a partir de una postura maximalista, partamos de una postura objetiva, partamos de lo discreto para dirigirnos a lo complejo, o sea, de lo fácil para ir a lo difícil. Vamos a partir con ¿qué? Con los niveles de organización de la sociedad que ya existen. Ahora, aquí hay algo interesante y hay una especie de un conflicto de entendimiento en cuál debiera ser el verdadero manejo de esto. El doctor de la Torre plantea que no hay que darle tanta beligerancia a la URNG, que en todo caso este es un pueblo soberano y tiene que seguir su proceso. Y ellos van a morir solos, pues políticamente. Por otro lado, ustedes plantean el integrar a la URNG a la sociedad guatemalteca y que todos juntos discutamos nuestros problemas y busquemos soluciones. Sí. Pero es que pensarlo en nivel de costo-beneficio, no solo de costo. ¿Qué pasa? En la lógica económica es dialéctico, es costo-beneficio. Doctor de la Torre, según sí, usted... la pregunta es, ¿qué costo y qué beneficio vamos a tener de mantener el proceso anterior
¿Qué costo y qué beneficio tendríamos con esta alternativa o qué costo y qué beneficio tendríamos con la alternativa que plantea el doctor de la Torre? ¿Por qué estoy yo metido en esto? Yo estoy metido en esto por las CPRs, por las comunidades de población en resistencia, porque son, permitime, grupos humanos que están en medio de la guerra y que los están matando permanentemente. O sea, aquí lo que hay que ver realmente es de que el costo de mantener la guerra significa que estén muriendo guatemaltecos permanentemente, y para mí es una razón suficiente como para no permitir que se prolongue más tiempo. En Guatemala se muere mucha más gente por la violencia común, por las mafias, el narcotráfico, los grupos oscurantistas que no tienen nada que ver con grupos ideológicos como la ORNG, e incluso en la orden de prioridades de los guatemaltecos, en una encuesta que mirábamos recientemente, primero está el alto costo de la vida, la violencia común y otro montón de problemas. Pero por lo menos toda el tema de la guerra y la paz la oportunidad de estar insertada en un sistema que le da ciertas oportunidades que no tiene el que está metido en una montaña huyendo de la agresión de ambos bandos. El doctor Eso de la hay que Torre, tomarlo en cuenta. ¿Qué opina usted del planteamiento del licenciado Rosada y qué cree usted que pasaría si la ORNG al entrar en este nuevo proceso de negociación dice que no? Bien, la URNG probablemente va a decir que sí, porque ellos se están quedando sin apoyo internacional y ellos han vivido de lo internacional. Inclusive yo me pregunto hasta qué punto todavía les queda algo de guatemaltecos. Entonces ellos van a tener que decir que sí, se les está acabando ya la gasolina, en todo sentido. Los países escandinavos, que los apoyaron mucho, ya tienen sus reservas. En Suecia hubo un cambio de gobierno. Los noruegos todavía sí siguen apoyándolos, los holandeses ya no. Y por tanto, el bloque soviético que existía y Cuba misma tampoco les pueden dar apoyo. México está desesperado y quiere que se vayan porque México tiene problemas de guerrilla en Guerrero, por ejemplo, cerca de Veracruz. Y ahora la izquierda mexicana le dice a Salinas de Gortari, bueno, ¿y por qué nosotros le damos tantas facilidades a los guerrilleros guatemaltecos en México y en cambio a los guerrilleros mexicanos se les trata tan mal? Entonces el clima internacional les está dejando sin bases. Les queda aquí en Centroamérica, Costa Rica, y no gran cosa. Entonces por eso es que están ellos sentados a la base de negociación y probablemente van a decir que sí, pero van a tratar de extraer la mayor cuota de poder posible de las negociaciones. Y si el gobierno es débil, y me da la impresión de que lo es, como lo era también el de Serrano, si el gobierno es débil, ellos van a sacar mucho más de lo que tendrían que sacar. Y sobre todo, lo que no lograron conquistar en el campo de batalla, porque fueron derrotados 2 veces, en el principio de las décadas de los 70 y al principio de la década de los 80, lo pueden obtener políticamente en una forma muy nociva. Pero yo vuelvo al punto principal mío. El punto principal mío es que si nosotros tenemos como ideal el Estado de Derecho, el costo de hacer una negociación con unos cuantos viejos de la URNG que no controlan a sus bases y por tanto va a seguir también los asaltos y los pretextos políticos. Si ellos ceden, vendrán otros que dirán, pues yo no cedo. Entonces, el costo para la construcción del Estado de Derecho en Guatemala es enorme, porque estamos santificando legalmente el hecho de que alguien puede cometer crímenes y quedar impune porque enarboló una bandera política. Tenemos que ir a un corte en este momento y va a ser muy interesante comentar sobre el planteamiento del doctor de la Torre y volver a cuestionar si, dadas esas circunstancias, es o no, o se mira o no efectiva la propuesta del gobierno. Regresamos con ustedes en unos momentos para seguir discutiendo la nueva propuesta de paz. Seguimos esta noche en Libre Encuentro con la propuesta de paz del gobierno del presidente Ramiro de León Carpio. Licenciado Rosada, cada día es más cuestionada, o más cuestionado el verdadero control que tienen la actual dirigencia de la URNG de sus bases. Cada día se le acaba más la gasolina, como planteaba el doctor de la Torre. Y es un comentario más amplio, cada día que pasa. Se van abriendo algunas interrogantes que son importantes. ¿Por qué negociar con la actual comandancia de la URNG? ¿Cuánto va a costarle a Guatemala, en lo social, en lo político y económico, las concesiones eventuales que se puedan dar por firmar un papel con ellos que a lo mejor sea insignificante y no resuelva el problema o no presente una oportunidad de poder fortalecer un proceso de paz en Guatemala? ¿Por qué negociar con ellos? Bien,
Yo volvería otra vez al principio del costo-beneficio. No solo dimensionar el costo, sino ver el beneficio que se obtiene. Y lo asociaría con la pregunta, el comentario que hacía usted de que no hay una articulación entre sus mandos político-diplomáticos y sus columnas militares. Se ha manejado esa idea, pero la información que se tiene es de que el cierre de ciertos espacios internacionales, el avance estratégico del ejército, los ha obligado a que todo su suministro logístico dependa del apoyo exterior. Y entonces en este momento hay una especie como de dependencia estructural entre la vanguardia militar y lo político-diplomático. Y lo voy a asociar ahorita con por qué negociar, porque es un momento difícil para ellos. Y porque es un momento difícil en el que hay que medir el beneficio de que se haga el menor daño posible y que esta confrontación termine sin que mueran más guatemaltecos por un lado, pero abriéndoles la posibilidad de una salida honrosa, honesta, de que haya una posibilidad de que se incorporen, que dejen las armas, pensando más no en tanto en los comandantes que están afuera y que están cómodamente ubicados pensando en sus estrategias, sino en ese militante que cree estar en lo cierto, porque hay que pensarlo de esa manera. Nosotros estamos de un lado con un concepto ideológico y lo defendemos a morir, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Licenciado Rosada, al decir usted que es un momento oportuno para negociar porque es un momento difícil para ellos, ¿no plantea usted entre líneas que en el fondo ellos no tienen la voluntad política o la vocación por la paz y que en este momento se les podría acorralar? No, yo creo que aquí hay que amarrarlo con algo que decía el doctor de la Torre. En este momento difícil para ellos, lo que están haciendo ellos es tratando de ganar políticamente lo que ya no van a poder ganar militarmente. Y esa es la sensatez del juicio político, de entender que hay que aprovechar esa disposición, que se desarmen y que se incorporen con garantías antes de que se siga haciendo más daño a la sociedad. ¿Qué merecen ellos políticamente, según usted, señor Ligorría? Mire, yo quisiera hacer un comentario y es el siguiente. En el último foro en el que participamos con usted, se habló de que construir una democracia no se hacía en 2 años o en 3 años, sino en 50, en 100 años. Y que se necesitaba de la dirigencia y del liderazgo nacional mucha serenidad y mucha madurez en los planteamientos. Yo creo que han habido 30 años de guerra, innegable, ahí están, 30 años de enfrentamiento, 30 años de muerte, 30 años de violaciones de derechos humanos por parte de ambos bandos. La guerra es atroz y así es, pero que hay que darle una oportunidad a la reconciliación. Y si la reconciliación y la paz transita por sentarse a conversar con 4 viejos que representan de alguna manera el otro bando, pues hay que hacerlo. Y hay que darle una oportunidad a la paz en Guatemala. Yo le diría, hay un aspecto positivo del proyecto que ha presentado el gobierno, y es que es un proyecto que no despierta falsas expectativas, que no fija plazos. Claro que es doloroso el decir, bueno, esto puede durar 1 o 2 años y en ese tiempo van a morir más guatemaltecos. Pues sí, es doloroso, pero creo que es muy importante que se construya sobre bases firmes. Y si eso nos toma 1 año o nos toma 2 años, y ese es el costo que tenemos que pagar para construir una sociedad de consensos, para construir una sociedad democrática, para vivir en paz, pues démonos el tiempo. Doctor. Yo sí creo que siempre hay que darle una oportunidad a la paz en cualquier parte. Y voy a tomar para responder a esa observación una frase del licenciado Rosada, que decía que se desarmen. Muy bien, los acuerdos de Esquipula sobre los cuales se ha hecho toda esta gestión especificaban que las negociaciones serían con grupos desarmados y no se desarmaron. Y no solamente no se desarmaron, sino su mala voluntad se muestra en el hecho de que han continuado con las mismas acciones que perjudican al pueblo y no a unos grupos, como derramar petróleo en el Petén, como volar generadores eléctricos, como quemar cosechas, como secuestrar o matar. Puentes. Puentes, destruirlos. Quiere decir que ellos no están arrepentidos, que usan
la maldad como una forma de chantaje para poner de rodillas a la sociedad civil de Guatemala, no al ejército de Guatemala que no está de rodillas, a la sociedad civil de Guatemala. Yo quiero recordarte que yo he escrito eso precisamente que tú estás diciendo, yo lo he escrito y coincido plena y absolutamente contigo. Ahora bien, este es un momento muy especial para Guatemala, cuando por ejemplo se habla de un gobierno débil. Un gobierno débil es un gobierno que no es legítimo. Y hoy yo creo que tenemos un gobierno no solo legítimo, sino muy respetable, tanto nacional como internacionalmente. No sé cuánto tiempo más. Todo dependerá de la forma en que se conduzca ese gobierno. Pero esa oportunidad que tiene Guatemala, brillante, en función de su credibilidad ante la comunidad internacional y de su credibilidad en el plano nacional, hay que aprovecharla. Y desde esa perspectiva es que yo miro que el planteamiento del gobierno tiene sentido y que además le está quitando protagonismo a URNG. Un aspecto importante en esto. Más que darle una oportunidad a la paz, diría yo, démosle una oportunidad a la sociedad de tomar sus decisiones, de principiar a tomar sus decisiones. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice el doctor de la Torre, con que es deplorable todo este daño inútil a la infraestructura nacional. Yo insisto en que me preocupa más la muerte de los guatemaltecos, sean del bando que sean, pero lo verdaderamente fundamental es que el argumento de que no se desarmaron por X o Y puede funcionar también del lado de ellos, de decirse el gobierno de Vinicio Cerezo fue un gobierno corrupto, no atendieron la problemática social, y de decir el gobierno de Serrano fue un gobierno en escala más corrupto, en escala más ineficiente. Entonces, el darle la oportunidad a la sociedad significa trasladarle a la sociedad ahorita la posibilidad de que eso que demostró durante el 25 al 5 de junio, esa dinámica inusual de protesta, de organicidad, sirva de punto de partida para un verdadero proceso de entendimiento y que sentemos bases no para construir la paz hoy, sino para empezar a construir la paz que se cimiente a través de futuras generaciones, a través de una efectiva cultura política democrática. Eso es todo. Nosotros decimos que queremos volver a la institucionalidad y que hemos regresado a ellas. Eso significa que no nos dejamos llevar por el arbitrio de una persona, por la voluntad de una persona, sino por leyes e instituciones. Eso es lo que significa. Eso también es parte del Estado de Derecho. ¿Quién les da el derecho a cualquiera, digamos a la URNG, de hacerse la justicia por su mano y decir, porque este gobierno es corrupto, yo voy a volar puentes, o yo voy a secuestrar? Nadie. Entonces, empecemos por ahí. Ahora, segundo punto, no es la única vía esta negociación como se ha llevado y como se piensa llevar para llegar a la paz. Los italianos han tenido durante los mismos años que Guatemala el problema de la guerrilla de los brigadistas rojos. Están la mayoría de ellos en la cárcel. Ya en Italia no hay terrorismo prácticamente. Mataron a Aldo Moro, inclusive al primer ministro, cosa que no ha sucedido en Guatemala. Y no hubo nunca negociaciones con la guerrilla en Italia. En Alemania, donde yo viví muchos años, la Baader-Meinhof-Bande y también ahora la Rote Armee Fracción han estado en actividades guerrilleras en Alemania por 25 años y nunca ha habido diálogo con ellos. En España con la ETA, en Francia con los separatistas corsos. Pero el caso más interesante es Inglaterra. Inglaterra se ha enfrentado durante 15 años con el ejército republicano irlandés en una campaña terrorista. Metieron a muchos en la cárcel. Pidieron un privilegio como lo pide la URNG. No somos criminales comunes, somos criminales, actores políticos. Y por tanto no nos pueden meter con los presos políticos comunes en la cárcel. Entonces, el gobierno inglés dijo, no señor, ustedes lo que hicieron, por la motivación que fuera, no importa. Ustedes hicieron crímenes comunes al matar, al violar, al secuestrar, al robar. Tienen que pagar como cualquier otro. Ese es un Estado de Derecho. Hicieron huelga de hambre. Murió uno a los 65 días. Murió otro. Murió un tercero. Murió un cuarto y murió un quinto. Pero el gobierno inglés no se dio porque es un gobierno de leyes, de instituciones, no de arbitrios y de oportunismos políticos de los gobernantes. ¿Y qué ha pasado? Los ingleses no han dialogado con el ejército republicano irlandés. ¿Por qué se ha dado en El Salvador? ¿Por qué se ha dado en Guatemala? ¿Por qué se ha dado hasta cierto punto en Colombia? Única y exclusivamente porque son países pequeños y pobres y están sujetos a la presión internacional, cosa que no están ni los alemanes, ni los italianos, ni los españoles, ni los ingleses, ni los franceses. Pues es hora de que los guatemaltecos digan, somos tan pueblo como cualquier otro. Y sean los guatemaltecos los que decidan si dialogan o no, y no los suecos o los noruegos. Sí, pero en ninguno de estos países las fuerzas beligerantes terroristas han demostrado en ningún momento su disposición a dialogar. Entonces lo importante es de que hay una disposición de parte de URNG del dialogar y lógicamente, como ya lo vimos, de ganar espacio político en la mesa de negociación. Yo vuelvo a insistir en que en vías de la reconciliación y en vías a que haya menos destrucción y menos muerte,
nos demos la oportunidad como sociedad de sentarnos a entendernos, independientemente de que los argumentos de que negociar con alguien que está fuera de la ley sean válidos. Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es la flexibilidad de pensamiento, porque al fin y al cabo las leyes nacen en el pensamiento. Bueno, ese sería un punto, pero hay otro. O sea, lo que tú estás proponiendo, Armando, entonces, es que abandonáramos la estrategia del diálogo, de la negociación, y nos fuéramos por una campaña de represión contra los que están fuera de la ley. No hace falta. Basta conseguir el acuerdo de la ONU que estaba dado por Pérez de Cuellar, no sé qué dice Boutros Ghali, estaba dado por Pérez de Cuellar, para que la ONU supervisara cualquier violación de derechos humanos, ya sea por parte del ejército, ya sea por parte de la guerrilla en Guatemala. Sí, pero eso no terminaría el conflicto. Pero eso no termina en enfrentamiento. Pero Eso si no el conflicto termina. no ha terminado tampoco con el diálogo. Sí. Y no ha terminado tampoco, ni va a terminar, ustedes mismos lo reconocieron con la firma del papel. Bueno, O sea, no, con la firma del solo conflicto, papel no, sí. pero sí hay un proceso de implementación de soluciones y de implementación de los acuerdos. Si empiezas a resolver el problema de salud, si empiezas a resolver el problema de educación, de vivienda, eso ¿Quién no lo vas a decide hacer. cuando está resuelto el problema de salud, cuando está resuelto el problema de la Los pobreza, hechos, cuando los está hechos. No, ¿qué hechos? Cada uno interpreta sus hechos como le parece. Si alguien se va a erigir en autoridad moral para decidir si va a la violencia o no, si mata o no, si secuestra o no, entonces no puede haber solución. yo creo que Doctor, una vez incorporado- tal vez sería bueno agarrar el último punto del doctor de la Torre y plantear otra vez la cuestión fundamental acá. Hay una gran duda en el nivel de beligerancia que se le está dando a la URNG. Un análisis muy simple podría decir que es mínimo el nivel de beligerancia. Sin embargo, el otro análisis podría ser que ustedes pretenden resolver los problemas del país en una mesa de negociación con todos los sectores, incluida la URNG. Y habría que definir qué papel o qué beligerancia va a tener la URNG dentro de ese sector, dentro de esa mesa de sí, negociación. yo creo que Va a tener derecho sí. de veto, va a tener el derecho de aprobación o de único ente que proponga soluciones, etcétera. Realmente, ¿cómo se va a jugar Yo creo eso? que comparativamente la beligerancia de ellos disminuye con esta propuesta. Porque antes estaban, como decía Julio, Pero sí la complica más. en una posición, probablemente en una posición monopólica respecto al gobierno, en un jueguito de aquí está mi propuesta y aquí va mi contrapropuesta, y meter al gobierno dentro del marco de la contrapropuesta. Ahora no. ¿Pero qué porque clase de ahora- gobierno era ese? ¿Qué clase Bueno, de gobierno era ese? Independientemente de la clase de gobiernos que han sido, la estrategia era esa. ¿Por qué se dice que es un Sí. gobierno débil y que lo está demostrando en la forma en que quiere negociar este proceso de paz? El gobierno anterior era No. tremendamente débil Un gobierno porque se débil, había autodestruido. Un gobierno débil Porque jamás, había perdido sí, legitimidad. pero un gobierno débil jamás hubiera logrado que los mandos militares aceptaran la presencia interna de representantes de URNG. Eso es cosmético. Un gobierno no es tan cosmético. Es cosmético. El efecto psicológico es totalmente distinto. O sea, así como estamos hablando de que la lógica de ellos es ganar políticamente lo que no pudieron militarmente, la lógica militar es por qué tengo que ceder políticamente lo que gané militarmente. Esto hay que verlo en forma dialéctica y es complicado. Un gobierno débil no hace eso. Un gobierno legítimo que aprovecha estas circunstancias abre la perspectiva de poder dividir el protagonismo en dos diferentes áreas. No es lo mismo venir a compartir mi supuesto protagonismo con la opinión de sectores que están madurando, porque si esta fuera una sociedad troglodita primitiva, el peligro sería, van a venir ellos y van a controlar el debate. Bueno, Ese es- no estamos ese es muy un lejos. riesgo, ese es un riesgo que No se corre. estamos muy lejos de Yo ser una personalmente sociedad- no lo creo. No, pero yo personalmente no lo creo. O sea, yo creo que la sociedad civil, a través de sus expresiones organizadas actuales, tiene suficiente madurez como en su propio campo poder sentar un debate donde no sean ni cooptados, ni mediatizados, ni utilizados por URNG. Pero la otra parte importante es que en la mesa de negociación se define de una vez la diferencia entre reconciliar y negociar, que fue para mí un error del proceso pasado. Porque cuando yo voy a negociar, no mando un reconciliador, mando un negociador. Y ahora la negociación se va dentro de un parámetro claro, que habrá que definirlo. ¿Va a tener de- tiempo límite esto, licenciado? Yo supongo que el suficiente tiempo como para poder demostrar la buena voluntad negociadora de las partes. Eso ni un debería minuto ser que antes, 30 ni un días. minuto después, no lo sé. 30 días podría ser Lo más único que sé es suficiente. que no van a ser 180 visitas como fue la vez pasada. ¿Usted sí reconocería, licenciado, que al pasar del tiempo, obviamente cualquier gobierno se va desgastando más en un país como el nuestro, con las grandes deficiencias que tiene, y el peligro que trae ese desgaste es otra vez alguna pérdida de legitimidad,
alguna pérdida del encanto que podría verse en este momento. Sí. Y eso le daría más argumentos y la prueba final de ausencia total de voluntad por parte de la ORNG, que encontraría excusas para simplemente seguir en un permanente proceso de Claro, negociación. este argumento abona en favor de la propuesta, porque la propuesta lo que pretende es crear una sociedad fuerte, no un gobierno fuerte. Creo que parte de nuestra problemática es que hemos tenido gobiernos fuertes y sociedades débiles. Entonces no nos afectaría en el proceso futuro de que ese desgaste lógico que tiene cualquier gobierno lo tiene, se va a compensar con una sociedad que empieza a crecer y a convertirse en fuerte. Doctor. Una sociedad fuerte es fuerte en la medida en que los ciudadanos estén dispuestos a respetar la ley. Cuando la ley hace excepciones y da privilegios, y la cultura nuestra es una cultura de privilegios, esa sociedad es débil. El conceder a la URNG lo que no merece ni se les debe conceder en absoluto, la impunidad por todo lo que han hecho, igual a los militares que lo hayan hecho, me da igual por todos. El conceder esa impunidad es lo que más debilita a la sociedad. Damos un ejemplo más de que aquí triunfa siempre el privilegio, el compadrazgo, la fuerza, el poder, el saberse tener conexiones en el extranjero y no la justicia. ¿Y usted qué propondría entonces, doctor? Yo lo que propongo es que las Naciones Unidas oficialmente supervisen cualquier violación de derecho humano en Guatemala, de donde venga. Ese mecanismo se va a Y que no se hagan excepciones penales en la ley para ningún grupo, incluyendo a la URNG. Fernando, pero eso O sea, no resuelve los problemas O fundamentales. sea, ese mecanismo se va a en implementar. Se ha ido resolviendo en Italia, se ha ido resolviendo en muchos Son países. condiciones sociales y culturales muy ¿Cuándo diferentes. negoció Argentina con los montoneros? ¿Cuándo negoció Uruguay con los tupamaros? ¿Dónde está la negociación que está haciendo Fujimori con Sendero Luminoso, que tiene a la gente de Sendero Luminoso en la cárcel? ¿Ustedes creen que estos señores pueden vivir 30 años más? ¿Llegarán a los 100 años de edad y seguirán siendo grandes líderes No, guerrilleros? por supuesto que no. ¿Ustedes creen que la juventud que se ha alimentado de las ideas marxistas-leninistas va a seguir siendo alimentada de ideas marxistas-leninistas cuyo cementerio es evidente en todo el mundo? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué poner esa forma apocalíptica? ¿O de qué es esto? ¿O seguimos en una guerra y en el desangre? No, señor, no tenemos por qué. ¿Por qué no podemos plantear otra alternativa que no es la que se ha seguido? Pues la Bueno, alternativa de eso es lo que quiero Fujimori, hacer. la alternativa de Fujimori es un enfrentamiento y es una represión. No digo Fujimori, amplísima. Por estoy decir diciendo que ha habido muchas. lo Porque mencionaste. en la Argentina no hay guerrilla. No, no, no. En Uruguay no hay guerrilla, pero la hubo. Han logrado resolver políticamente. Pero el no problema. hicieron diálogo con la guerrilla. Claro, pero aquí quisiera opinar en algo. El costo social de haber eliminado al Tupamaro, al Montonero, fue un costo de un baño de sangre que la sociedad argentina y la sociedad uruguaya lo recuerda todavía. El punto aquí es de que la correlación de fuerzas ahorita, tanto militares como ideológicas, es favorable al sistema. Y yo insisto en dar una oportunidad. La URNG nunca ha tenido acá la fuerza que tuvieron. Bueno, posiblemente esos no la grupos en esos ideológica, países. pero tuvo una presencia importante en 1980-81. En el escenario sustantivo se va a demostrar ahora que Sí, no claro. tienen esa fuerza. Hay otro punto importante, licenciado. En ambas alternativas, la que plantea el doctor de la Torre y la que plantea el gobierno, sí se podría llegar en un momento dado a tener que definir si va a haber o no amnistía para todos los que han irrespetado la ley en estos 30 años. Yo personalmente me opongo a esto. O sea, en el momento en que se planteó la figura jurídica que habría que utilizar para garantizarle seguridades a los representantes políticos de URNG, porque esto tiene que quedar muy claro, no vamos a poner a la sociedad civil en sus expresiones a sentarse a platicar con alguien armado, no tiene que ser un representante político. Primero se habló de una amnistía, después se habló de un salvoconducto y por último se habló de una inmunidad especial para ingresar y salir del país para venir a negociar. ¿Por qué no una amnistía? Porque una amnistía puede ser el paraguas para que un montón de corruptos no vinculados con el conflicto armado interno diriman sus situaciones con la ley. ¿Quién decide si se da o no amnistía? No, ¿quién decide la figura jurídica que se va a utilizar? Tendría que ser en este caso la Presidencia de la República en consulta con el organismo legislativo y con la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Yo, como nos queda poco tiempo... No va a planteo- ser amnistía, eso sí lo digo, no va a ser amnistía. No es amnistía para el que venga Y a no va a negociar. ser amnistía por los dos lados, porque por un lado puede salir favorecidos, como ya decía, aquellos que fueron periféricos al sistema, periféricos a este conflicto, pero que fueron corruptos y que violaron la ley, pero también del lado de los comandantes es un problema para ellos,
porque un comandante que acepte una amnistía automáticamente va a ser interpretada como rendición con sus bases, y hay que pensarlo en las dos maneras. Hay otra parte de todo este conflicto guatemalteco que es muy importante analizar en los últimos minutos que nos quedan. El evento que se da en Guatemala a partir del 25 de mayo y la situación en la que estamos hoy nos enfrenta con, se ha dicho, hemos comentado, una democracia tripartita en la que hay tres poderes del Estado, ¿sí? Uno que se legitimizó mediante un proceso complejo que fue el organismo ejecutivo presidido hoy por el licenciado León Carpio, pero otros dos organismos del Estado que son... que están sufriendo un fuerte rechazo y repudio por parte de la población que le exige depuración. Y al decir democracia tripartita hablamos de que son tres poderes del Estado que no se comunican entre sí, que incluso la comunicación obviamente es mala. No hay objetivos nacionales comunes a pesar de la independencia de poderes que debe de haber. Y estamos metidos en un problema muy grande con eso que no se ha analizado. Esto compromete profundamente cualquier proceso de discusión o negociación que se plantee en esta mesa, en la cual van a estar todos los sectores, porque al final son representantes de la sociedad civil y no gente que decide. Porque al final los cambios estructurales que se deben dar en el país van a ser decididos en el Congreso en buena medida, y los otros organismos tienen que jugar un papel importante. Que abona en favor de la necesidad de establecer un espacio para discutir la problemática nacional y establecer consensos. El poder del Estado, dividido en sus tres organismos, debería de tener una interrelación saludable. Ahora, usted está planteando una cosa gravísima. Esto quiere decir de que si esta mesa de negociación, donde estarán todos los sectores, incluida la URNG, se va a negociar cambios a la ley electoral, la situación de los organismos del Estado que no han sido depurados, más todos los problemas sociales del país, van a pasar años, va a pasar este gobierno y se va a haber perdido una oportunidad de políticamente neutralizar a la URNG. No es eso lo que yo digo. Yo lo que estoy diciendo es de que esta situación que está afectando al sistema político como tal abona en beneficio de la idea de establecer un espacio de consenso donde se trate la problemática nacional. Si no se pone orden en ese foro, vamos a caer en esto que usted está diciendo. Tiene que haber una prioridad de qué es lo que se va a discutir. Mi argumento va en beneficio de cómo encontrar salidas legítimas a problemas legales, porque nos guste o no nos guste, el problema de la depuración de los organismos del Estado va por la vía constitucional, nos guste o no nos guste. No podemos violentar las instituciones en un Estado de Derecho, nos guste o no nos guste. Va a ser muy interesante incluso encontrar el acuerdo de la agenda en esa mesa de negociación, y va a ser un gran reto para este gobierno. Nos quedan pocos segundos, doctor. Yo nada más que quiero añadir un último comentario. Los gringos, que son muy prácticos, tienen un dicho que dice: hace falta dos para bailar un tango. Este es un tango, lo que se viene haciendo con la URNG desde hace varios años, el espacio y la oportunidad que se les ha dado y se les ha dado y se les ha dado, y por lo visto no lo quieren aprovechar. Yo no dudo en absoluto, y es difícil decir eso, de la buena voluntad del presidente Ramiro de León Carpio, y por supuesto tampoco del licenciado Rosada, que conozco desde hace muchos años y aprecio y respeto. Pero sí tengo grandes dudas de la buena fe de hombres que han hecho su vida 30 años matando, robando, asesinando, secuestrando y viviendo bien en el extranjero porque les pagan para hablar mal de su patria. Ojalá me equivoque y les deseo mucho éxito. Pareciera ser que la respuesta a su duda podría ser resuelta a muy corto plazo, y esperamos que así sea. Señores, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerles su presencia en Libre Encuentro, y de una vez nos comprometemos como un medio de comunicación más en Guatemala a buscar al más corto plazo un libre encuentro con los comandantes de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que plantearíamos hacerlo en México o en el país que ellos escojan, para poder seguir esta discusión, ya que ellos no pueden estar todavía en Guatemala poniendo sus posiciones. Pues iremos a donde ellos nos indiquen para tratar de que expresen su posición, que demuestren si tienen o no voluntad política para la paz y el integrarse pues al proceso guatemalteco, que necesita de todos los guatemaltecos y especialmente de los mejores para hacer de Guatemala el país que todos queremos. Así que les agradezco su participación esta noche en Libre Encuentro, y con ustedes regresamos el próximo domingo, y como siempre les agradecemos el que nos permitan entrar a acompañarlos unos momentos este día domingo. Gracias y nos seguimos viendo.